Señor, en esta mañana, por favor, te suplicamos que ese canto se haga vida, Señor. Pasa por aquí en esta hora, mi Señor. Señor, atiende la necesidad de aquellos que vienen con un corazón sediento de ti, mi Dios. Por favor, Señor, ven hoy, Señor, ven hoy y visítanos, comparte con nosotros, Señor. Te lo suplico, mi Dios. Te lo ruego, Cordero de Dios, comparte con nosotros en esta mañana, Señor. Y siempre solo a ti te daremos la gloria, te daremos la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias te damos en esta hora, mi Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Puedes sentarte, hermano, en esta mañana. Gracias. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien por acá? Qué bueno. Es un privilegio para mí estar una vez más compartiendo un mensaje. Y en esta mañana, hermanos, ¿cuántos se recuerdan de qué vamos a hablar? ¿Alguien se recuerda de qué vamos a hablar? ¿Quiénes aquí no están bautizados? Levanten la mano, no les dé pena. ¿Quiénes no están bautizados? Bueno, habemos pocos, pero mejor quienes sí están bautizados, como para que uno no se sienta solito. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de el bautismo cristiano. Para mí, hermanos, esto no es en sí un tema dominical. Si es de catalogarlo, no lo puedo poner como un tema dominical regular. Para mí es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Es más, para mí es de tanta importancia para el seguidor de Cristo. Escúchenme bien, esto que vamos a hablar es de mucha y de suma importancia para el seguidor de Cristo, que incluso en mi humanidad, hermanos, y si me ponen atención, ya comenzamos, se los agradezco. En mi humanidad me duele mucho. ¿Saben por qué? Porque me he dado cuenta que en el transcurso de los años veo personas y me veo a mí mismo, y tristemente se ha robado el entendimiento de este tema, y por ende se ha robado la bendición. Muchos de ustedes aquí están bautizados y de pronto saben todas estas cosas, pero en ese momento no lo hicieron conscientes, y creo que este tema sí duele, de que las personas y las iglesias lo que quieren es bautizar, pero si la gente no entiende ni lo que está haciendo, entonces es muy delicado. Por un lado, hermanos, hay iglesias y hay lugares en donde, como es un tema tan grande, imagínense que he sabido que hay iglesias que se demoran hasta 1 o hasta 2 años en preparación. Los llaman a las personas que se quieren bautizar y los ponen de pronto un sábado, y tienen que cumplir clases de bautismo por más o menos 1 a 2 años. Yo creo que están en un extremo, aunque no está malo. Hay mucho que hablar al respecto de esto. Pero por otro lado, hermanos, en el otro péndulo sucede algo. Está el otro sector de la iglesia. ¿Qué saben qué es lo que sucede en el otro extremo? Que no tocan nada de esto, simplemente dicen: no, hermanos, es un mandato y lo tienes que hacer porque le agrada a Dios. Y cuando mucho, si llega el día de los bautizos, se acercan allí, y los que se van a bautizar vayan con el pastor, y allá, faltando media hora para que comiencen los bautizos, el pastor viene y les dice unas pobres palabras de ánimo. ¿Se dan cuenta los dos extremos, verdad? Creo que hay un error muy grande en esto, hermanos. Ahora bien, hermanos, aquí parados, aquí en este lugar en donde estoy, les quiero prometer algo. Les quiero prometer, hermanos, que mi intención acá no es ponerme
el traje de vendedor. Me explico. No me interesa el venderles a ustedes un producto para que me lo compren. O sea, no tengo esa mentalidad al estar acá. Tampoco es mi intención desanimarlos para que no lo hagan, porque de alguna forma, para aquellos que escuchen de Dios, les va a traer mucho ánimo. Para otros probablemente los va a apartar. Pero no es mi intención ninguna de esas dos formas, esas dos ideas. La verdad, lo único que quiero, hermanos, en esta mañana es ser fiel a Dios y ser fiel a ustedes que me escuchan. Eso es lo que en verdad quiero. Si el otro domingo de pronto al escuchar todo esto es una persona que bautizamos, hermanos, gloria a Dios. Si son 6, si son 7, gloria a Dios. No, para mí no es la venta, que se vea que hay muchos bautizados. En parte en mi anhelo quisiera, pero tiene que ser en base al bautismo bíblico. Amén. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que la gente, y sean sinceros, qué es lo que a la mayoría de la gente le viene a la mente cuando escuchan la frase el bautizarse? ¿Qué es lo que le viene a la mente a las personas? A ustedes ya no, obviamente, pero a la mayoría de personas, ¿saben qué es lo que les viene a la mente? Para muchos, esto es un sinónimo de un compromiso demasiado serio. Hay un sector que dice no, o sea, eso es delicado. El bautizarse en la iglesia cristiana, eso son otras palabras. Y eso es lo que mucha gente piensa. Incluso la respuesta de esas personas es más adelante, porque en sus mentes, para ellos el bautizarse es sinónimo de algo, un compromiso muy serio, y hay que pensarlo muy bien. Para otras personas, creen que el bautizarse es como un derecho que se le da a aquella persona que de vez en cuando en la iglesia quiere participar en lo que se conoce como la cena del Señor. Entonces es como, ay, yo quisiera participar en eso que es bonito, pero como no estoy bautizado, me voy a bautizar para tener acceso a la cena del Señor. Otras personas tristemente creen, hermanos, que el bautizarse es como una licencia que se le da a las personas, a los miembros de una iglesia, para pertenecer y ser tomados en cuenta en los privilegios de la iglesia. Si yo me bautizo, me van a usar. Si no me bautizo, no me pueden usar. Entonces es tomado como una licencia. Hermano, ¿se bautizó? Entonces sí puede participar. ¿No está bautizado? No, usted no puede. Eso sucede en la mente de muchas personas. Otras personas asocian esto, hermanos, como, y esto es tremendo, lo asocian como un acto espiritual. Y ellos creen, hermanos, de que al ser un acto espiritual, tienen como una cierta protección. Es más, las buenas intenciones, de ahí pasa, ustedes saben, de padres, de que por este punto lo que quieren hacer es bautizar a los niños, bautizar a los bebés, porque dicen, o sea, si se bautizan hay una protección, hay una bendición de Dios, y Panchito, vení que te bauticen, porque la buena intención es que todo salga bien, que no le pase nada. Qué triste. Y por último, otro de los pensamientos que pueden tomar algunas personas es que este punto del bautismo solamente lo hacen la gente muy radical, aquellos que son devotos a una iglesia, a una religión. Eso es, esos son los radicales. Yo no mucho, pero esos son los radicales. Entonces, ¿cuál es en esta mañana el pensamiento tuyo? Y de pronto me voy a dirigir casi en su totalidad a los hermanos que están teniendo en su corazón el bautizarse. Así que saben para quiénes, no solamente para ellos, pero es el enfoque para ellos el tema del bautismo. Quiero, antes de comenzar, hermanos, con esto, lo digo de una vez desde el inicio.
El próximo domingo vamos a tener bautizos, esperamos en el Señor, haya una persona o dos. Pero no vamos a bautizar a personas que no estén en este lugar, en esta mañana. Porque les dijimos de que esto era importante. Ustedes son testigos que en más de 2 servicios yo les dije, las personas que se quieren bautizar deben de estar acá. Entonces, si en esta semana alguien aparece y me dice, no, yo quiero, yo también sentí, tristemente mi respuesta va a ser para la próxima. ¿Por qué? ¿Por maldad? Es que no puedo robarles a esas personas esta bendición. No puedo hacer lo que me hicieron a mí. Ya lo van a escuchar. Y sé de personas que sí se acercaron a mí, me comentaron, y, o sea, el anhelo de ellos está desde hace mucho tiempo, y justamente coincidió que hoy tenían algo que hacer de mucha importancia. En casos específicos, desde antes de estar compartiendo, yo les dije, yo me comprometo a que grabemos, y hoy en la noche, no sé ni a qué horas, yo les mando porque yo necesito, y los voy a llamar a hacerles preguntas. ¿Entendiste? O sea, quiero estar seguro de que las personas entiendan lo que están haciendo. Amén. Bueno, vamos entonces en esta mañana, hermanos, vamos a tratar de explicar ciertos aspectos de lo que es el bautismo bíblico. Y vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Para los hermanos que quieren bautizarse, apunten esto en su corazón, en un papel, porque les va a ayudar mucho. Vamos a tratar de contestar 5 preguntas, y de eso se trata todo el día de hoy. La primera pregunta que vamos a contestar es: ¿qué es el bautismo y cuál es la forma correcta de hacerse? ¿Ok? ¿Cuál es la primera pregunta que vamos a tratar de responder? ¿Qué es el bautismo y cuál es la forma correcta de hacerse? Y a las personas que al final del culto se van a apuntar conmigo para bautizarse, ténganlo por seguro que yo les voy a preguntar estas cosas. Así que si no apuntan, tienen que tener una memoria muy buena, porque yo me voy a asegurar que ustedes sepan lo que están haciendo. Amén. No estoy enojado. No estoy enojado, hermanos. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué es el bautismo y cuál es la forma correcta? La segunda pregunta es: ¿quién es el candidato apropiado para bautizarse? ¿Será que todos? ¿Quién es el candidato apropiado? Tercer pregunta: ¿qué representa el bautismo? ¿Estamos de acuerdo? Cuarta pregunta: ¿qué espera Dios de mí después de ser bautizado? Esa pregunta es muy, muy importante. Entonces, hay una pregunta más, y a ver si llegamos, es un bonus, porque sin mentir, yo creo que más de 5 personas que están acá me han hecho esta pregunta. Y si llegamos ahí, les quiero tratar con la ayuda del Señor de decir el sentir mío de esto. La quinta: ¿me puedo volver a bautizar? Vamos a ver, con la ayuda del Señor. Entonces, ¿cuáles son las 5 preguntas? Número 1: ¿qué es el bautismo y cuál es la forma correcta de hacerse? Número 2: ¿cuál es la número 2, muchachos, jóvenes, hermanos que se van a bautizar? ¿Cuál es la número 2? Yo no oigo nada. ¿Cuál es la 2? ¿Quién es el candidato? Número 3: ¿qué representa el bautismo? Número 4: exacto. No tengan miedo, hermanos. No sé. Ustedes, si se la saben, contesten fuerte. 4: ¿qué espera Dios de mí después de ser bautizado? Y la última, si nos da tiempo: ¿me puedo volver a bautizar? Acompáñenme, hermanos, metámonos en esto, porque va a ser de bendición para los que se van a bautizar, y los que ya estamos bautizados va a ser de mucha bendición. Estos temas no son que el próximo domingo y en un mes, no, esto no es de siempre, pero es muy importante que lo tengamos presente. Amén. Entonces vamos a comenzar con la primera: ¿qué es el bautismo y cuál es la forma correcta de hacerse? Primeramente, hermanos, la palabra bautizar en sí es un término adoptado de una palabra griega que significa baptizo. Todas las personas que estudian eso llegan a una conclusión. Hay un pequeño sector que piensan de diferente, pero en su mayoría saben que baptizo, la palabra griega clásica, significa sumergir.
¿Qué significa bautizo o bautismo? ¿Qué significa? Sumergir. Hago un paréntesis, no es aspersión, no es rociar, no. La palabra bautizo significa sumergir. Es más, esta palabra clásica la usaban los griegos para describir, por ejemplo, cuando un barco se estaba hundiendo y terminaba completamente hundido en el mar. Entonces, es un hundimiento total. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es bautizo? Sumergimiento total. Aleluya. O total cubierto por las aguas. Un barco completamente cubierto por las aguas. Vamos a ver. Ahorita en lo primero es un poco técnico. Ya después vamos a tener un poquito más claridad en todo. Pero entonces, ¿qué significa bautizo? Es un sumergimiento total en las aguas. No es un rocío, no es una aspersión, no es una gotita. Es un sumergimiento total. ¿Estamos bien hasta el momento? Dice la Biblia que Jesús, el Hijo de Dios, se bautizó con Juan. Y se recuerdan qué es lo que dice la Biblia en Mateo, creo que capítulo 3, dice, y Jesús, pero quitemos la palabra bautizado y usemos nuestro lenguaje, después que fue sumergido. Y Jesús, después que fue sumergido, dice la Biblia, subió luego del agua. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se bautizó Jesús? Sumergido. ¿Cómo tendríamos que bautizarnos nosotros? Sumergidos. Ahora bien, solo un paréntesis, si alguien de pronto fue bautizado por una gotita o de pronto tus papás cuando eras un bebé te bautizaron, hermano, amigo que me estás escuchando, necesitas bautizarte porque es nulo, no es el bautismo cristiano, no es el bautismo que Jesús nos muestra con su vida. Si la vida de Jesús nos mostrara de que Él se bautizó de otra forma, pues podríamos debatir, pero Jesús se bautizó una vez y se bautizó de una forma sumergida. ¿Estamos bien? Aleluya. Quiero continuar. ¿Qué es un sacramento? Algunos dirán, eso sí saber, o lo he escuchado por ahí, pero vamos a tratar de explicar qué es un sacramento. Es importante. Escuchen qué es un sacramento. ¿Listos? Miren, dice que es una ordenanza sagrada instituida por Jesucristo, en la cual, dice, por actos físicos se representa algo espiritual. Entonces, los sacramentos o las ordenanzas de Jesucristo, ¿qué es un sacramento? Una ordenanza instituida ¿por quién? Ok, vamos a repetir. ¿Qué es un sacramento? Una ordenanza instituida ¿por quién? Hermano Bernardo, ¿qué es un sacramento? ¿Instituida por quién? Muy bien, no se asusten si voy a estar haciendo preguntas. Quiero que todos estemos claros de esto. Entonces, esas ordenanzas instituidas por Jesucristo tienen que estar marcadas, tienen que estar selladas, tienen que estar aplicadas en los creyentes de Jesucristo. Es una ordenanza. Es un sacramento, es una ordenanza. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, únicamente ustedes van a encontrar dos sacramentos de Jesucristo o dos ordenanzas. ¿Saben cuáles son? El bautismo y ¿cuál otra? La cena del Señor. O sea, esos dos sacramentos el Señor no dio lugar. O sea, Él dijo toda autoridad. Imagínense lo que dice ahí Mateo capítulo 28, 18 al 20, escúchenme. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, miren, por eso estamos viendo que es un sacramento, alguien que tiene autoridad. Jesús tenía la autoridad de Dios para decir, esto les ordeno que hagan. Toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde más? En la tierra. Por tanto, miren cómo comienza. Toda la autoridad la tengo yo.
Dios me dio la autoridad, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí viene la orden, aquí viene el sacramento. Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué es lo que la orden que le está dando? Haced discípulos y bautizadlos. Entonces, ¿es una orden o es una sugerencia? Es un sacramento. Él no está diciendo, muchachos, cuando vayan por ahí, de pronto ahí, cuando ustedes sientan, bauticen a la gente. No, él está diciendo, id, haced discípulos y bautícenlos. Es una orden. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí dice, yo estaré con vosotros hasta el fin. Pero es una orden. Lo que leí, para los que están apuntando, es Mateo 28, capítulo 28, versículo 18 al 20. Ahora bien, vamos a ver unos pequeños puntitos. Ya sabemos que es un sacramento. ¿Amén? ¿Qué es un sacramento? Una ordenanza instituida por Jesucristo. ¿Cuáles son los dos sacramentos bíblicos que Dios estableció? Perfecto. Entonces, ¿el bautismo es un sacramento o es una opción? Es una ordenanza. ¿Para quiénes? Para los que creen en Jesucristo. Amén. Voy a tratar de ir ni rápido ni despacio. Perdonen si tal vez me tardo hoy, pero quiero estar seguro que tengamos claro esto. Ya sé que es la tercera vez que lo repito. Ahora bien, el ser bautizado, hermano, es un acto de obediencia. El ser bautizado es un acto de obediencia a Dios. Miren lo que dice, escuchen lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace en aquellos que obedecen. Hermanos, Jesús no tenía por qué bautizarse, especialmente en el bautismo de Juan, ya vamos a ver más adelante. Él no tenía nada de qué arrepentirse. Pero ¿por qué el verso 5 dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia? ¿Saben lo que quiere decir eso? En otras palabras, deja que yo haga lo que a Dios le agrada. Eso es en otra forma de decirlo. Yo quiero hacer, dijo Jesús, lo que a mi Padre le agrada. Y para respuesta, ¿qué pasó? Dios dice que le dio su aprobación. Después de ser bautizado, los cielos fueron abiertos. ¿Qué pasó? Vino el Espíritu Santo, y aparte vino una voz que le dijo: este es mi Hijo amado. Entonces, hermanos, hay aprobación de Dios cuando hay obediencia. Entonces, el ser bautizado es un acto de obediencia a Dios. Amén. Hermanos, muchas personas que dicen creer en Jesús y no se bautizan están siendo desobedientes. No piensen de que el bautismo es salvación. No. Es un acto de obediencia. ¿Y qué es lo contrario al ser obediente? Desobediente. Y eso sí es pecado. El desobedecer lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, hermano, otro puntito. El bautismo es una confesión pública de nuestra fe. Ahí comienzan, como decimos en Guatemala, a tronar los chicharrones. Ahí es donde las cosas comienzan a cambiar.
Sí, porque de alguna forma podemos decir, bueno, pues quiero ser obediente, pero cuando nos topamos que es un acto y una confesión pública de nuestra fe, ahí cambia la cosa, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es una ordenanza para un creyente, para ser un nuevo creyente, para ser obediente a lo que ya dijimos, a la orden de Jesucristo. Pero no solamente eso, es, hermanos, es gritarle a las personas, y no solo a las personas. El mundo espiritual, hermanos, es más real de lo que nosotros estamos viendo todo esto acá. Te lo puedo asegurar. El mundo espiritual es una realidad. Entonces, el ser bautizado es un acto público de nuestra declaración de fe, de decirle al Señor, mi vida te pertenece a ti. Pero no solamente con las personas que están allí habiendo cuando te meten al agua, no. Hay huestes, hay algo que también te está viendo, y vamos a ver, van a hacer lo imposible por detenerte, porque este acto es importantísimo, hermanos. Pero no solamente allí, porque mucha gente dice, no, a mí no me dio pena y a mí me metieron y ya rapidito ya soy bautizado. Ni mencionemos el caso, ya que quede así callado. Hermanos, qué error tan grande el que se comete al pensar que al bautizarse es un acto en secreto. Hoy en día, hermanos, decimos nosotros, santo es Dios, veneramos a Dios, honramos a Dios, pero muchos de nosotros nos avergonzamos de Dios, nos avergonzamos de Jesús, porque no tenemos el valor de decir, sí, de pronto me bauticé y el otro día, ¿por qué no levantar la cara y de pronto llamar a mis familiares, a mis amigos que saben de mi condición y de lo que yo era antes, y poder decir, mi vida ha cambiado? Hoy en día le pertenezco a Jesucristo. No, eso no, pastor. ¿Cómo se le ocurre? Te estás avergonzando de Dios. Te estás avergonzando de aquel que prácticamente desnudo no se avergonzó de morir por cada uno de nosotros en una cruz del Calvario. Supe, y no de una, de algún par de en ocasiones supe, y es un error, que pastores incluso lo permiten, que saben que personas le dicen, sí, pastor, sí me quiero bautizar, pero me da pena que me miren. Entonces, ¿será que lo podemos hacer privadito para que nadie me mire? Y los pastores dicen, sí, claro, está bien. Hermanos, es un acto público. ¿Saben? En la historia de cómo cuando venían al bautismo de Juan, ¿saben lo que la gente iba diciendo, hermanos? Era algo tan público que el bautismo de Juan era arrepentimiento. Más adelante lo vamos a ver. Pero ellos venían confesando sus pecados en esa fila y gritando, yo soy pecador, yo hice esto, yo, pero me arrepiento, yo soy pecador. Y solamente repetían, pecador, pecador, yo hice. Y así iban entrando a las aguas, hermano, y yo soy pecador, Señor, perdóname. Y el pueblo y la gente va de ver. Era un espectáculo público. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? ¿Te avergüenzas del Señor? Marcos, escúchenlo, 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria de su Padre y los santos ángeles. Si te avergüenzas de Dios, hermanos, Dios se va a avergonzar de ti. Romanos 1:16, lo que decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, de las personas que se van a bautizar y de los que están escuchándome, si alguien se avergüenza de su fe en Jesucristo, no es digno de Cristo, no es digno de Él. No, hermanos. Es más, esta persona que dice amar a Cristo y se avergüenza de su Salvador es un cobarde.
Es un cobarde. ¿Saben por qué? Porque sí le gusta recibir los beneficios de Cristo, la protección. Ay, mi Diosito, ay, sí, para que me ayude, sí, pero te da vergüenza que las personas sepan que tu vida le pertenece a Él. Eso es un acto de cobardía. Y lo que dice la Biblia: si alguien se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré de él. Ay, hermanos, es un acto público de nuestra confesión de fe. ¿Es un acto secreto, privado, que nadie lo sepa? No, hermanos. El no tener valentía al día siguiente, como les dije, de llegar a la compañía y ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, ¿cómo te fue tu domingo? Bien, sí. ¿Y qué hiciste? Lo de siempre. Sí. Hermanos, en vez de decir: ayer yo me bauticé, mi vida le pertenece a Cristo, y sí, tengo muchos errores, pero yo sé que Él me va a ayudar a cambiar. No nos avergoncemos del Señor, hermanos. Alguien que se avergüence de su fe en Jesucristo, no se bautice. No lo haga, hermanos. No pierdas esa bendición que tal vez en otro momento el Señor pueda abrir tus ojos y lo que vas a querer es decirle a todo mundo que Jesucristo te salvó, que Jesucristo es el que te está ayudando, que Jesucristo está cambiando tu corazón. Y cuando eso digas en tu corazón, hazlo, pero no lo hagas antes. Cristianos camuflados es lo que sobran. No lo hagas, hermano. ¿Cuántos se quieren poner de pie y decirle al Señor: yo no me avergüenzo de ti, Señor? Yo no me avergüenzo de ti. ¿Alguien se puede poner de pie todavía y decir: yo no me avergüenzo de ti? Yo no me puedo avergonzar de ti. Yo no me puedo avergonzar de ti. Hermanos que se van a bautizar, no te avergüences de Jesucristo. No lo hagas. Nunca. Pueden sentarse. Y si alguien acá lo ha hecho, hermanos, arrepintámonos. Amén. Entonces ya sabemos la primer pregunta. ¿Cuál es la primer pregunta? ¿Qué es el bautismo? ¿Y de qué manera se tiene que hacer? ¿Estamos bien entonces hasta el momento? Amén. Vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Quién es el candidato apropiado para bautizarse? ¿Serán todos? ¿Serán algunos? ¿Quién es el candidato? ¿Qué requisitos esa persona debe de tener? No para el pastor, no para la iglesia, no, delante de Dios. ¿Qué requisitos tiene que tener esa persona? Acompáñenme a Hechos capítulo 9, versículo 18. Hechos 9, 18. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Hechos 9, 18 dice: esto es después de la experiencia que Pablo tuvo con Jesús, que se le apareció en el camino y que Ananías lo fue a buscar, mandado por el Señor. Miren lo que pasó llegando a la casa de Ananías. Dijo: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Quién es el candidato apropiado para bautizarse? Únicamente aquellas personas que sus ojos espirituales han sido abiertos por el Espíritu Santo. Únicamente esas personas. Solamente se deberían de bautizar aquellos que por la obra del Espíritu Santo pueden darse cuenta y reconocen sus pecados, confiesan sus pecados y se arrepienten. Esas son las únicas personas que deberían de bautizarse. Dice que a él se le cayeron las escamas, como escamas de los ojos. Sus ojos fueron abiertos y acto seguido, ¿qué fue? Se bautizó. Con las escamas puestas, de pensar que no ha pasado nada, de pensar que el Señor se hace los locos de nuestros pecados pasados. Hermanos, las escamas no se te han caído.
quiero entrar a algo muy interesante. ¿Qué dice la Biblia que fue la función de Juan el Bautista? Preparar el camino para el Mesías. Amén. En otras palabras, si Juan el Bautista no llegaba a hacer su trabajo, el Mesías no llegaba, porque Juan preparaba el camino. El primer bautismo que debe de suceder antes que el bautismo en aguas, hermano, es el bautismo de Juan. Acompáñenme a Hechos capítulo 13, versículo 24. Dice, Hechos 13, 24. Antes de su venida, ¿de la venida de quién? Del Señor. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Antes que venga Jesús, viene el bautismo de Juan de arrepentimiento. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Hermanos, el bautismo de arrepentimiento ocurren en vidas que están en un desierto. Allí comienza en realidad todo. Cuando Dios por su misericordia hace el milagro y te quita las vendas de tus ojos y te ves por un momento la condición de pecador que todos hemos tenido. Ese es el bautismo de arrepentimiento. Cuando Dios por su misericordia te pone un espejo gigante, no es de que el pastor, que un hermano, nadie, es el Señor que con su espíritu te pone un espejo y te dice, te voy a mostrar quién eres tú. Y te pone allí, hermano, y tú te logras ver y tú dices, ¿cómo? Yo soy esa persona llena de pecado, llena de odio, llena de inmoralidad. Yo disfruto la suciedad de este mundo. Mis pasatiempos desagradan a Dios. Mis amistades ofenden a Dios. Ya nadie te lo dice desde aquí de un púlpito. El Señor abre tus ojos y te puedes por un momento ver tu condición de pecador. Algo pasa en el corazón. ¿Saben? Con esos pecados antes ni remordimiento sentías. Antes no pasaba nada. Pero cuando ya el Señor comienza a trabajar contigo, hermano, puede que lo puedas hacer, pero tú te sientes miserable. De pronto algo que hace 5 meses tenías un vicio, no sé, algún pasatiempo incorrecto, algo sucio, y para ti era lo más normal, ya tenías callo, ya no te daba tanta pena. Cuando el Espíritu Santo te muestra y te dice, eres pecador y Dios es santo, Dios no permite el pecado. Cuando eso sucede, hermanos, esas mismas cosas tú las puedes hacer, pero ya no puedes. Te sientes miserable. Si llegas a hacerlo, hermano, tú te sientes que la tierra te traga y dices, ¿qué estoy haciendo? Hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo, que ya comienza a mostrarte la condición de pecador. Ahora ya no tienes ese callo de antes que no tenía remordimiento. No, ahora te avergüenzas en tu corazón cuando sabes que estás haciendo las cosas incorrectas. Te duele cuando tus amistades de siempre están allí, pero algo te dice, no, yo me tengo que alejar un poquito porque lo que ellos practican, yo creo que no le agrada a Dios. Eso es el Espíritu Santo que te está comenzando a traer vida, que te está alejando de las tinieblas. Ya no puedes practicar esos pecados libremente. En otras palabras, ya tienes conciencia de la manera que has vivido por mucho tiempo ofendiendo a Dios. ¿Cuántos de verdad? ¿Cuánto no necesitamos el bautismo de arrepentimiento? Sin el bautismo de arrepentimiento, hermanos, no te bautices.
Si no te duele cuando pecas a Dios, no te bautices. Si no estás dispuesto, los 3 pasos que decía ahí, a confesar su pecado, a pedir perdón, a reconocer y a arrepentirte, no lo hagas, hermano. Porque muchas personas tienen pecados ocultos y cosas grandes de los cuales nunca ni se arrepienten, hermanos. Entonces no ha llegado el momento para ti. No estás arrepentido. No te has dado cuenta de que le has fallado a tu Creador. No, hermanos. ¿Cuántas personas, hermanos, se han bautizado sin ningún tipo de arrepentimiento? Es más, ¿cuántas personas a veces con el tema de arrepentimiento oran y dicen: Señor, te pido perdón, pero en sus corazones ellos saben que van a volver a cometer ese pecado? No estás arrepentido. Es más, miran para atrás y dicen: no, pues yo hice esas cosas, pero es que así era y eso la pasábamos bueno en el mundo. O sea, no hay ni vergüenza por tu pecado. No eres un candidato para bautizarte. Amén, hermanos. Pobres personas engañadas que se han bautizado sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. Sin arrepentimiento no deberías de bautizarte. Ahora bien, ¿qué es arrepentimiento? Miren lo que encontré, preciosa esta definición de un doctor, muy, muy hermoso. Miren lo que dice: ¿qué es arrepentimiento? Gran pesar por el pecado y el compromiso de abandonarlo, andando en obediencia a Dios. Eso es arrepentimiento. Vuelvo y lo repito: gran pesar por el pecado y el compromiso de abandonarlo, andando en obediencia a Dios. Hermanos, no basta. No basta, hermano, escúchame, no basta. No es suficiente con un quebrantamiento del corazón, un pesar, una tristeza. Llorar no es suficiente. El remordimiento no es eso el arrepentimiento únicamente. Porque me descubrieron. Eso no es arrepentimiento, hermano. No lo es. Arrepentimiento, hermanos, es dejar ese lugar de pecado, voltear al Creador y ir en pos de Él. Eso es arrepentimiento. ¿Saben la figura más preciosa en la Biblia de arrepentimiento? El hijo pródigo. ¿Cuántos se recuerdan de la historia del hijo pródigo? Todos. ¿Pero qué dice? Para los que no la saben, dice que él le pidió la herencia a su padre y se fue a malgastar todo el mundo y se fue, mejor dicho, se metió en la suciedad del mundo hasta que la plata se le fue acabando. Dice la Biblia que terminó en una pocilga, en un lugar de cerdos, en lo más sucio que puede haber en este mundo. Y estando allí, miren el arrepentimiento cómo trabaja, reaccionó y dijo, dice que, y vino en sí y dijo: en la casa de mi padre hasta los empleados comen mejor de lo que yo estoy acá. He pecado, hubo dolor, he pecado contra el cielo y contra mi padre, he pecado. ¿Será que ahí fue el arrepentimiento? No, porque si él dice: he pecado, qué triste mi vida, y con los cerdos ahí, he pecado, ay, qué pesar, pero sigo en el lodo, ay, qué pecar. Y eso no es arrepentimiento, es parte, es camino al arrepentimiento. ¿Saben cuál es el arrepentimiento? Cuando él se levanta de ese lugar de pocilga y así como está, sucio, avergonzado, humillado, con dolor en el corazón, agacha la cabeza y va de vuelta con su padre. Cada paso que él dio de camino a donde su padre lo estaba esperando, eso es arrepentimiento. Sin arrepentimiento no te bautices, hermano.
pensarán como que yo no quiero que nadie se bautice, ¿verdad? No quiero que se bauticen engañados. No quiero eso para ustedes. Porque pasarán los años y si no tocamos eso, a ti te dará un dolor en el corazón porque nadie te dijo estas cosas. Hermanos, ya sabemos qué es arrepentimiento. En otras palabras, arrepentimiento es una decisión, no únicamente un sentimiento. ¿Estás arrepentido por tus pecados, hermanos que se quieren bautizar? ¿Te duele la condición en la cual has vivido? ¿O simplemente esperas en cualquier momento para seguir pecando deliberadamente? Esa es la respuesta, si deberías bautizarte o no. Antes de pensar en bautizarte, reconoce tus pecados, confiésalos y arrepiéntete. Antes de bautizarte, reconoce tus pecados, confiésalos y arrepiéntete. Ahora, es por eso, hermanos, entre paréntesis, que nosotros no bautizamos a niños, porque la base del bautismo bíblico tiene que ser primero un arrepentimiento. O sea, antes del acto tiene que haber algo aquí adentro. Si no pasa nada aquí adentro, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, ¿por qué no bautizamos niños? Niños de 7, 8, 9 años, 6 años. Pastor, bautíceme al niño, tiene 10 y no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no logran entender el peso del pecado. No logran entender que hubo una persona. Bueno, de pronto en sus mentes sí, pero en sus corazones aún no. Si aún los grandes muchas veces nos cuesta entender esto. Entender que hubo alguien que murió en mi lugar, en tu lugar. Y en esa muerte Él llevó el peso de mis pecados. Por mis pecados Jesucristo fue crucificado. Por cada uno de mis pecados ese hombre fue crucificado y murió por amor a mí. Si no puedo entender eso, no es mi lugar. Como les repito, a veces ni los grandes logramos entender esto porque se nos ha hecho tan familiar que nos cuesta dimensionar lo que eso significa. Pero por un segundo tratemos de dimensionarlo a este tiempo. Que de pronto en este momento ya estés en un hospital, en este momento en el hospital que tú conozcas más bonito de por acá de Medellín, y que llegues a una cita y que en un momento el doctor venga y te diga: Señor, tengo una muy mala noticia para usted. Con tu familia allí al lado, te dolía el corazón, no sabe qué pasó, y vengan todos los estudiosos y todos sus estudios y sus exámenes vienen y sus reportes y todos coinciden en lo mismo: Señor, a usted le quedan 24 horas de vida. No tenemos duda, usted se va a morir en 24 horas. El corazón está a punto de reventarle. Y ahí está la familia llorando, y ahí estás tú pensando en cada minuto que vaya corriendo. Es un minuto menos para que comiences a partir de este mundo a morir. Y sin que tú lo sepas, hermano, de pronto en la sala del lado de ese hospital, sin que tú lo sepas, hay alguien que tiene toda la salud, que no le falta nada, que tiene proyectos, que está lleno de vida, no le falta nada. Y al saber que tú, hermano, tú, mi hermana, estás a punto de morir, esa persona te ha amado tanto que en esa sala de hospital él firma un documento en el cual dice: saquen el corazón, saquen mi corazón, y se lo ponen a mi hermano Juan, y se lo ponen a mi hermano Jesús, y se lo ponen a mi hermano Bernardo, y se lo ponen. Así de serio es. Y cuando estás pensando que ya estás a unas pocas horas de morir, viene el doctor y te da la noticia y les dice: ha pasado un milagro. Hubo una persona aquí al lado
de que decidió morir en su lugar para que el corazón de esa persona ahora esté en ti y te dio la vida. ¿Y quién era esa persona? Y cuando lo ves, es aquella persona que por muchos años trató de ayudarte, trató de ser tu amigo, trató siempre de hacerte el bien, y nosotros lo único que hicimos fue ignorarlo, menospreciarlo, burlarnos de él. Y lo único que dejó antes de morir esa persona de pronto fue una nota que dice: lo hice porque te amo. Eso de alguna forma espero que alguien logre entender y dimensionar que Jesucristo murió por ti, hermano. Por tus pecados un hombre fue muerto y crucificado. Por eso en parte los niños no los bautizamos. Necesitan entender el peso del pecado. Amén. En Hechos 2 dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Primero viene el arrepentimiento y después viene el bautizo. ¿Quién es el candidato para bautizarse? Aquel que se arrepiente de su condición. Sin arrepentimiento no hay nada. Amén. Vamos a la tercera pregunta. Vamos a ver cómo estamos del tiempo. ¿Se recuerdan la tercera pregunta? ¿Cuál es? Vamos a preguntar entonces, hermano. Se salvaron. ¿Qué representa el bautismo? Romanos 6, 3 al 5. Ya respondimos la primera pregunta: ¿qué es el bautizo? ¿Qué es el bautismo? ¿Cómo se hace? Ya respondimos quién es el candidato para bautizarse. No son todos, solo aquellos que tengan arrepentimiento y quieran cambiar su vida. Y ahora vamos con la tercera pregunta: ¿qué representa el bautizo? Amén. ¿Ya tienen Romanos 6? Romanos 6, versículo 3 al 5. Hermano John, ¿me haces el favor de leerlo, por favor? Romanos 6, versículo 3 al 5. Fuerte. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Amén. ¿Escucharon, verdad, hermanos? ¿Qué representa el bautismo? Tres cosas nos representan esos versos. El primero dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, el bautismo representa la muerte, no física de nosotros, del viejo hombre. La muerte de lo que tenemos adentro de nosotros mismos. Eso representa el bautismo. Otra cosa que dice ahí que representa es no solamente la muerte, porque dice: porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. ¿Se recuerdan la figura de lo que es el bautismo? ¿Qué significa bautismo? Ok, entonces mírenme acá. Cuando la figura dice de que nosotros somos sumergidos, dice que en ese momento estamos representando la muerte de un viejo hombre. Lo que siempre hemos sido en ese momento representa que hasta allí llegamos. Morimos a esa naturaleza. Pero lo segundo es una nueva vida. Cuando salimos del agua, esto representa una nueva vida. Morimos y somos lavados y salimos del agua, y esto representa
una nueva vida. Y versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos el día de su resurrección. Representa otra cosa muy interesante. Cuando algún día el Señor nos venga a llamar, e incluso cuando estemos muertos, el Señor promete que tendremos una resurrección. Así como a Él le sucedió, nosotros también, hermanos. Esto representa, morimos, pero algún día resucitaremos y estaremos con Él. Entonces, ¿qué representa en estos 3 versos el bautismo? Representa la muerte del viejo hombre, representa la nueva vida en Cristo y representa la esperanza de resurrección. Amén. Vamos a ver otra cosa. ¿Qué representa el bautismo? A ver, ¿quién me dice las 3? Los que están apuntando. ¿Qué representa el bautismo? Muerte del viejo hombre, la nueva vida en Cristo y la esperanza de algún día resucitar. Juan capítulo 3, versículo 2 al 5. Esta es la historia de Nicodemo, aquel gran hombre, aquel gran maestro que viene en la noche a hablar con Jesús. Y dice, versículo 2, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, otra cosa que representa el bautismo es el nacer de nuevo. ¿Qué es lo que decía? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, no puede entrar en el reino de Dios. Una nueva vida espiritual nace y empieza a crecer. Tenemos que tener claro esto, así como en lo natural. Muchas veces las personas quisieran ya estar ya más altos, lo que le pasa a los niños, ¿verdad? Tienen 5 años y ellos ya quieren tener 6. Tienen 4, ellos ya no, yo quiero ser más grande. Tienen 10 y siempre quieren ser más grandes. Está bien, pero es un proceso. Cuando nacemos, porque esto es una figura de un nuevo nacimiento, cuando esa vida nace nuevamente, nacen siendo unos bebecitos espiritualmente. Entonces, el Señor, a través de su palabra, hermanos, nos va alimentando poco a poco, nos da dando esa leche espiritual, esa palabra, ese pan espiritual, poco a poquito, y comenzamos a crecer y a crecer espiritualmente. Es una figura de un nuevo nacimiento. Amén. Ok, otra cosa que representa. Primera de Corintios 10, versículo 1 y 2. Vamos a ver, esto es muy interesante. Muy interesante esto que representa el bautismo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 2 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hermanos, aquí nos está haciendo un reflejo de cuando el pueblo de Dios, Israel, salió de Egipto. ¿Se recuerdan? Que hubieron las grandes prodigios y milagros a mano de Moisés y ese tiempo, pero llega un momento en el cual el faraón les dice a ellos: está bien, vayan a dar culto, vayan, pero no pueden salirse muy lejos de mi territorio,
No, no, no. Incluso les dijo, está bien, llévense esto, pero no se lleven esto. Y así los tenía. Pero todo eso era el territorio de Egipto, de el faraón. En otras palabras, la única forma para que ese pueblo pudiera salir de Egipto, ¿saben cuál era el único camino que Dios abrió? A través del Mar Rojo. Antes del Mar Rojo, todo eso es el territorio del faraón. ¿Figura de quién? De Satanás, del enemigo del pueblo de Dios. Ahora bien, mucha gente, hermanos, mucha gente visita iglesias, les gusta el tema cristiano, no se ofenden, incluso se involucran un poquito y les gusta todo eso. Pero cuando en algún momento les tocan el tema del bautizo, ¿saben qué pasa? Ahí sí se ponen reácidos. Y sus respuestas, ¿saben a veces cuáles son? Más adelante, hermano, no ha considerado el bautizarse. Usted lleva más de un año, lo vemos como que sí está encajando. No consideraría el bautizarse. No, más adelante. O si no dicen, yo estoy bien así, yo estoy tranquilo. No, a mí me gusta venir y todo. Lo que no saben es de que están siendo engañados. Otras personas que dicen, no, yo no creo que eso del bautismo me hace falta. Yo estoy en paz con Dios. Yo tengo a Dios aquí en mi corazón. Eso no. O sea, pueden hacer todo, pueden venir y compartirnos, pueden acompañar al parque, se pueden reír, pueden hacer de todo, pero le tienen un temor al bautizarse. ¿De dónde creen que sale ese temor? Hermanos, esas personas son esclavos aún de Faraón. No han salido. Lo que leímos era de que en Moisés, en el mar y en la nube, ellos fueron bautizados. Entonces, la única forma, hermanos, de salir de ese poder de Faraón es a través de las aguas. Es a través de las aguas del bautizo. Es la única manera, hermanos. A veces personas no pueden dejar vicios, no pueden dejar ataduras y siguen buscando de Dios. ¿Y saben por qué a veces es la respuesta más fácil? Porque todavía están en Egipto. O sea, en otras palabras, sí se comieron el cuento de Faraón que les dice, ve a la iglesia, no pasa nada, sí, tranquilo, escucha las prédicas, pon el radio, todo tranquilo, no te preocupes, yo no te voy a molestar. Es el Faraón, pero no te bautices. Te doy chance que lo hagas, no te preocupes, yo soy flexible, pero estás en mi territorio. Y en mi territorio tú haces lo que yo ordeno. Y si te doy permiso para que hagas tus cositas, tu iglesia y tus hermanitos y tu radio, no importa, pero estás en mi territorio. ¿Cuánto cristiano ha sido engañado, hermanos? Engañado completamente. Y viven en el territorio del Faraón. Aún, en otras palabras, siguen siendo esclavos porque no han atravesado el Mar Rojo. Pónganme atención, hermano. Si se cayó, déjelo así, hermano, porque veo que todo el mundo lo está viendo. ¿Sí, hermanito? Déjelo así. Gracias, hermano. Hermanos, el arrepentimiento. Oigan esto es muy interesante. Primero, el arrepentimiento seguido del bautismo trae liberación. Sí, hermanos. Y como les digo, no les voy a que háganlo para que sean liberados. No. Simplemente quiero ser justo con ustedes. El arrepentimiento en el corazón, seguido de un acto del bautismo, trae liberación. Dice la Biblia que cuando el faraón venía a perseguirlos, dice que el Señor abrió el mar y ellos comenzaron a pasar por las aguas. ¿Y qué dice? El ejército del faraón venía persiguiéndolos. Cuando ellos habían atravesado esas aguas, figura del bautizo, ¿qué es lo que pasó? El Señor dijo, se cierran las aguas y todos esos enemigos, ese ejército, figura de demonios en esas aguas, son acabados. Trae liberación, hermanos.
Trae mucha liberación. Lo que pasa es que se confunde la gente y creen y a veces se bautizan pensando, bueno, quiero dejar esto y listo, me bautizo. Pero yo sigo con las mismas. Lo que no logras entender, hermanos, es que estando en el poder del faraón, tú eres un esclavo. No tienes la capacidad para liberarte del pecado. No lo puedes, eres un esclavo. Pero cuando ya pasas en el bautismo, antes de arrepentimiento, como lo mencioné, hermanos, ya no estás en el terreno de Faraón. Ya ahí ya no, el Faraón ya no es el enemigo tuyo. Ya te soltó. En otras palabras, de allí en adelante comienza el caminar cristiano. Y sí, son varias etapas que Dios va purificando, pero en el bautismo, el enemigo dejó toda autoridad y todo poder que tenía sobre ti, se le acabó. Después del bautizo, hermanos, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Y si en algún momento pecamos, hermanos, es por decisión propia. Ya no es porque nos obliga el pecado y nos jala y que quiero hacer y no. Ya es una decisión, hermanos. Ya es una decisión. Pero ya no estamos en el terreno de Satanás. Entonces, otra figura del bautizo es, hermanos, la tercera figura que estamos viendo hoy es esta. Representa el salir del gobierno del maligno. Importante saber estas cosas, ¿no? Muy importante. Hermanos, en esta hora el Señor a algunos de ustedes les está dando la oportunidad, en primer lugar, para arrepentirte de tus pecados, poner tu fe y tu confianza en Jesucristo y ser liberado del enemigo. Solamente recuerda un detalle para aquellos que dicen en otra ocasión, más adelante. Solamente ten algo en cuenta. ¿Recuerdan la nube que dice que fue algo temporal, que estaba de alguna forma sosteniendo? Porque dice que el ejército del faraón estaba allí, pero no podían pasar porque había una nube que los estaba deteniendo. Hasta que pasaron el mar, la nube se movió con ellos. Pero mucha gente dice, sí, yo estoy aquí, yo estoy bien. Y miran el mar y miran las aguas y dicen, más adelantito, más, y Dios está diciendo, arrepiéntete con urgencia, mira tu condición, reconoce tus pecados, bautízate, sé obediente y yo te daré la gracia para continuar en este camino. Deja de verte a ti, mírame a mí. Y la gente aún así dice, más adelantito, hasta que Dios dice, está bien. Y la nube, hermanos, se levanta y los enemigos, el ejército del faraón, los demonios, nos hacen pedazos. Amén. Es serio, hermanos, es muy serio. Vamos con la última pregunta. ¿Qué espera Dios de mí después de ser bautizado? Ya pasamos por las aguas, ya nos arrepentimos, ya sabemos que nos arrepentimos de corazón, nos humillamos, públicamente reconocemos nuestra condición y pasamos esas aguas. Ahora ya pasamos ese mar rojo, ya nuestros enemigos allá murieron, ya no somos esclavos, ¿verdad?, de ese faraón, y pasamos al otro lado. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros ya después de ser bautizado? Colosenses capítulo 2, versículo 12. Perdonen si hoy me demoro un poquito, por amor a los que se van a bautizar, ellos tienen que escuchar esto. Amén. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios, para que le levantó de los muertos. O sea, es lo mismo prácticamente que lo que leímos anterior. Nos sepultamos nosotros, ya nuestra humanidad ya no está, y también dice que resucitamos con Él. ¿A qué? Vamos a hacer la prueba
si alguien se bautizó de esta forma. Ahora capítulo 3, versículo 1 al 3. Colosenses 3, 1 al 3. Ahora dice: si pues, vamos a ver, si es, en otras palabras, si es que es cierto, si es que hubo arrepentimiento en tu corazón, si es que entendías lo que estabas haciendo, si es que es cierto que decidiste darme tu vida y que yo sea, que las ordenanzas mías sean las que rigen tu vida, si es que eso es cierto, habéis resucitado con Cristo. Y entonces, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es lo que espera entonces de aquel que se bautizó? Que ya no miremos las cosas carnales. Él espera de nosotros, hermanos, los que se bautizan, que comencemos a poner nuestra mirada ya no en las cosas terrenales, ya en las cosas eternas. Para los que se bauticen, hermanos, por favor, lean en su casa Colosenses capítulo 3 completito, porque ahí dice, entonces, el versículo 5, haced morir. Ahí le comienza a decir qué es las otras cosas que él anhela de los que se bautizan. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cuáles cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, antes de que eras muerto. Antes de que tu ser interior era muerto, vivíamos en esas cosas. 8. Pero ahora, ya que fuimos bautizados de esta manera, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuándo nos despojamos? Cuando estuvimos en las aguas del bautizo. Allí se despoja, pero el Señor nos dice: ahora, eso es lo que espero de vosotros. Dejen esto, dejen la ira, dejen el enojo, dejen la blasfemia. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Versículo 10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Mejor dicho, lean eso en su casa, hermanos. Allí está claro lo que Dios espera de aquella persona que dijimos en el verso 1: si habéis resucitado con Él. Si tú puedes creer que en el momento que tú te bautizas estás muriendo a ti mismo y estás resucitando a Él, esto es lo que Dios espera de ti. Que nos esforcemos, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Después de ser bautizados, hermanos, comienza la novedad de vida. Comienza una vida diferente. Ya comienza un proceso. No pensemos que todo ese montón de cosas saliendo de las aguas ya estuvo, ya las tengo todas. Soy campeón. No. Pero como lo repito otra vez, ya no estás esclavo a vivir con esas cosas. Ya Dios te las deja y te dice: aléjate. Ya nada te sostiene. Solamente tú tienes que decidir el ver las cosas de arriba y ya no las de la tierra. Amén. No olvides esto, hermano futuro que se va a bautizar. Cuando veas, ya después de bautizarte, cuando veas en ti alguna debilidad, solamente asegúrate de ver a Jesucristo. Solamente míralo a Él y esfuérzate por cambiar. Eso sí, hermano, te puedo asegurar, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a vencer estas cosas. De pronto va a ser una por una, está bien, pero no te desanimes cuando digas: pero yo tengo todas. Sí, pero ya no están en ti. Ya de alguna forma Dios te va a dar la gracia. Mira a Jesucristo y di: tú me vas a ayudar. Yo me esfuerzo también, tú me vas a ayudar. Y algún día, hermanos, yo te puedo asegurar, tú serás un vencedor.
ya no serás derrotado por todas esas cosas. Ya no hay poder del enemigo en ti, hermanos. Ya solamente tienes que ver a Jesucristo y confiar que Él hará la obra en ti. En otras palabras, decide decirle no al pecado. Antes del bautizo tú no tienes ni la decisión. Si no hay un arrepentimiento, tú eres, hermano, eres alguien amarrado que no tiene nada que decir. Con arrepentimiento y bautismo tú tienes que decidir el decir: no, Señor, esto no lo hago. Tengo ira, tengo blasfemia, palabras deshonestas. Eso es lo que alguien tiene, alguien grosero y vulgar. Ya me bauticé, ya me arrepentí. Ahora, ¿qué espera Dios de mí? Me voy a controlar. Entonces yo, cuando tenga algo, no, yo decido el decir: no, no voy a ofender, no voy a ser vulgar, no voy a tener otra vez el airado y el que siempre responde quebrando las cosas y tirándolas. No, ya tengo la fuerza, ya tengo el poder de parte de Dios para decir: esto ya no me domina, ya lo puedo dominar yo a Él. Amén. Es precioso esto. Ya no eres un esclavo. Esto es lo que Dios espera para aquellos que se bautizan. Amén. Termino con la última, es cortita. Por amor a ustedes les quiero contar algo. ¿Me puedo volver a bautizar? Varios hacen esa pregunta y los entiendo a la perfección. Pero más que darte un verso, hermanos, en esta hora, solo te voy a decir una cosa. La respuesta para esa pregunta te la tiene que dar el Espíritu Santo. Él será el único que te va a decir: ¿es necesario o no es necesario? Quiero contarte brevemente lo que me pasó a mí. ¿Se recuerdan al inicio que yo les dije de que por no saber estas cosas a muchos les roban la bendición del bautizo? ¿Se recuerdan? Yo no los decía por alguno que yo conocí, los decía por lo que me pasó a mí. Hermanos, yo estaba en una iglesia en Guatemala hace muchos años. Yo tenía tal vez 10 o 11 años, creo que máximo. Sí, 11 años calculo. Y me gustaba siempre el tema de la música. Y yo tenía a mi maestro, el hermano Rubén, me recuerdo yo, ya un señor mayor, muy agradable. La mayoría de los jóvenes eran pues jóvenes, él tocaban la batería, el bajo, todo eran así. Pero este era un señor ya maduro y él tocaba la guitarra y también tocaba el bajo eléctrico. Y yo me le acerqué a él. Me recuerdo, él daba clases de música para los niñitos de la escuela dominical. Y nunca me olvido de que había una flauta de esas como de mentiritas de juguete. Y yo, ¿cómo se llama? De plástico, pues. Me recuerdo que era amarilla. Y nadie le interesaba la flauta, pero a mí me gustaba la música. Y comenzaba con mi flauta, me la llevaba a mi casa. Mi mamá me compró una flauta y me gustó el tema musical. Hasta que el hermano Rubén se dio cuenta de que me gustaba la música. Y él me dijo: ¿quieres aprender guitarra? Yo sí, claro. Y me comenzó a enseñar guitarra, un poco, pero me gustaba más el bajo eléctrico. Entonces aprendí un poco de guitarra. Y entre eso yo le decía: y hermano Rubén, ¿por qué no me enseña el bajo eléctrico? Claro, me dijo, y me comenzó a enseñar el bajo eléctrico. Y sin saberlo, el hermano comenzó de alguna forma a tener alguien que cubría su privilegio. Entonces me miraba a mí y me decía: ayúdame. O de pronto él tenía que hacer algo, ya tenía la libertad de que alguien cubría su privilegio, el bajo eléctrico. Y así comencé a tocar el bajo eléctrico a los 11 años más o menos, hasta que pasó algo. Se acercaron los líderes de la iglesia, los diáconos le decían allá, y fueron con el pastor. Imagínense, yo ni sabía. Y le dijeron: hermano, no les digo el nombre, pero un nombre, hermano José. No es el nombre de ese pastor, pero mejor otro nombre, porque alguien va a decir: el hermano Luna. No. Hermano Felipe, pues, hermano Felipe, tenemos una queja en contra suya. ¿Qué pasó?, dijo el pastor Felipe. Y es de que nos hemos dado cuenta de que Samuelito está tocando el bajo en la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Samuelito no se ha bautizado. Hermanos, a Samuelito lo llamaron el día lunes y le dijeron: mira, muchacho, muy bonito estás tocando, me alegra de que el hermano Rubén te esté enseñando, pero no puedes volver a tocar el bajo si no te bautizas.
Ay, hermanos, era mi anhelo, me gustaba, estaba aprendiendo. ¿Qué creen que pasó? A las 2 semanas, y creo que lo hicieron por el hermano Samuelito, que era uno de los músicos de la iglesia, organizaron los bautismos. Organizaron bautizos rapidito. ¿Y quién cree que fue el primero que se inscribió? El hermano Samuelito. Hermanos, fue para mí algo tan triste que ni me puedo ni recordar en dónde me bautizaron. O sea, a los 11 años, si yo recuerdo cosas cuando tenía 5, o sea, fue para mí algo tan insignificante a los 11 años que ni me puedo recordar en qué lugar, si fue en un río, en una piscina. No lo recuerdo, porque ¿saben cuál era mi actitud? Que me metan, si yo lo que quiero es a tocar el bajo. Y de hecho así fue. Me bautizaron ese día jugando, que los niños, de que buscando las señoritas. Ustedes saben todo ese mundo perdido que hay en la iglesia. Ese era yo. Y al otro domingo, me pongo el bajo, ya saco pecho, porque ya estoy bautizado. Nadie podía decirme nada a mí, porque ya cumplí el requisito que en la iglesia piden. En ese momento no pasó nada en mí, hermanos. 20 años pasaron, hermanos, y yo estaba en Nueva Jersey. Y no 20, porque fue hace más o menos unos cuantos años. Y sucede algo. Cuando ya mis ojos poco a poco fueron abiertos, hermanos, algo comenzó a pasar en mí. Cada vez de que decían, van a haber bautizos en la iglesia y nos vamos a bautizar, por algún motivo todos se alegraban excepto yo. No me alegraba. No por los hermanos, sino porque cuando hacían así y estaba la poza o el río, yo los miraba y yo me quería recordar, y ni siquiera me podía recordar ni cuándo me había bautizado. Lo único que sí sabía es de que yo me había bautizado por el privilegio, y me dolía, hermanos. Y otra vez, y que bautizo el otro mes. Yo, bueno, se acababa eso, hermanos, yo seguía normal, tranquilo, yo era feliz. Pero bautizos, ay, otra vez. Y yo miraba y yo decía, Señor, me robaron algo tan grande. Me lo quitaron a los 11 años. Hasta que ya no pude, hermanos, ya no pude, esa intranquilidad. Yo me acerqué a mi pastor y le dije, hermano, le dije yo, le conté, a mí me robaron esta bendición. Y sucede algo, cada vez que hay bautizos yo me entristezco y no soy feliz. Algo me duele acá, porque ni siquiera me recuerdo, ni siquiera sé lo que yo estaba haciendo. Claro, pero para ese entonces yo ya llevaba casi 12 años en esa iglesia. 12 años en los cuales yo ya estaba sirviendo. Yo estaba ayudando al pastor. Yo era encargado de alabanza, ayudaba con los jóvenes. En otras palabras, ya era un viejo en la iglesia. Y me acerco al pastor y le digo, pastor, ¿qué hago? Yo quisiera, no sé si es posible, pero ¿será que yo me puedo volver a bautizar? No, muchacho, no, tú no es necesario, muchacho, me dijo. No, sabe, me decía, tranquilo, no. Y pasaba, pero volvía y, pastor, no, algo pasa, no siento, no, algo me está matando en ese tema. Incluso hablé con la esposa, con la pastora, y yo creo que fue del Señor que a ella como que algo similar le pasó. Y cuando yo le conté a la pastora, ella sí me dijo, no, a mí me pasó algo parecido y yo me bauticé. Déjame, yo hablo con mi esposo, me dijo, y hablemos con él. Entonces yo dije, de pronto ahí es la luz, porque él me dijo, no es necesario, muchacho, eso es para los nuevitos, eso es para la gente que comienza a caminar. Tú ya está, diriges y ayudas y predicas. No, para ti no. Él lo entendió de esa forma. Cuando ya la esposa habló con él y volví a decirle, pastor, ¿me puedo bautizar? Él me dijo, mira, muchacho, no hay ninguna base para decirte que no, pero es cosa tuya, me dijo. Si querés está bien, me dijo. Dale, me dijo, en los próximos bautizos habla con los hermanos y yo te bautizo. Me dijo, cosa tuya, me dijo. Hermano, sinceramente el caso mío era como, no importa, pero para mí sí importaba mucho. Y llegó ese día de los bautizos, hermanos. Yo sentía la alegría, yo decía, me voy a bautizar, pero claro, no me esperaba algo, de que cuando hicieron la fila de como de 10 hermanos para bautizarse, todos llevaban 3 o 4 y 5 meses de cristianos, y el único viejo era yo. ¿Y qué creen que hacían mis amigos y los demás hermanos? Pensaban que yo estaba bromeando. Se comenzaron a reír de mí, pero no en una forma de despectivo, sino que, ¿qué está haciendo aquí?
se miraba raro que un viejo ahí metido entre los nuevitos, ¿verdad? Pero yo me metí en esa agua y era la fila. Me recuerdo que me vestí de blanco. Y yo en esa fila, yo sabía que se estaban burlando. Está bien, pero entonces en un momento yo me volteé y seguía esa fila. Con decirles que ni el pastor me llegó a bautizar. Él mandó a uno de los líderes. O sea, de pronto para él no era tan importante. Para mí sí. Y en yo no tenía todas estas bases, hermanos. Yo no sabía esto. ¿Qué hubiera sabido yo esto? Pero solo tenía algo en mi corazón, hermanos. Cada vez que llamaban al otro, yo me olvidé de los hermanos y yo me caminaba ahí. Y yo lo único que decía, hermanos, es lo único, yo lo puedo recordar claramente, es que yo decía: Señor, con este acto que estoy a punto de hacer, yo le decía a Él, lo único que yo quiero, Señor, es que tú sepas que estoy hablando en serio. Esa era mi oración. Lo único que yo quiero que tú veas de mí en este momento es que sí te quiero dar mi vida, que sí es en serio, Señor, que quiero vivir para ti y quiero obedecerte en esta vida. Eso era todo. No sabía nada de esto. Solo decía: te quiero comprobar que es de verdad, que te quiero servir y que te quiero amar de corazón. Llegó el momento, hermanos, me bautizaron. Ya, hermanos, eso sí me puedo recordar en dónde fue. Entonces, yo no soy quien para decirte a ti te puedes bautizar nuevamente o no. Yo soy un hombre, yo me puedo equivocar. Sin embargo, yo no te voy a menospreciar por eso. Si el Espíritu Santo, hermano, que tú me has hecho esas preguntas aquí en la iglesia, te ha pasado algo en lo cual tú sabes que a ti te robaron esa bendición y que tú no eres feliz, y que tú sabes de que lo hiciste de una forma sin saber, pensando que era para el privilegio, pensando que Dios te iba a quitar todas tus cosas y no sabías nada de estas cosas, y te duele y te incomoda, y algo te dice: Señor, quiero comprobarte que estoy hablando en serio. Nada te lo impide, hermano. Pastor, pero ya llevo 30 años en el evangelio. Nada te lo impide, hermano. Sin embargo, si alguien que está acá y se bautizó y aunque de pronto no sabía todas esas cosas, pero no, tienen paz en su corazón, el Espíritu Santo, no tienen duda pues de lo que hicieron, de pronto no con todo el entendimiento, pero saben de que están caminando y dicen: no, yo amo al Señor, yo sí soy seguidor de Cristo, yo le di mi vida y yo estoy caminando. O sea, el Espíritu Santo no te incomoda. Tranquilo, hermanos, sigue adelante. Pero si tú sabes que a ti te robaron esa bendición de la forma parecida o similar a lo que me hicieron a mí, hazlo, pero teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado. Ya termino, hermanos. Ya termino en esta hora. Sí, mi anhelo es que se bauticen varios. Mi anhelo es, ¿saben cuál es el anhelo mío? Que haya arrepentimiento en el corazón antes de pasar a las aguas. Ese es mi anhelo. Pero no sé si se dieron cuenta, no vine aquí a presentarles un producto. Bautícense para las fotos y mandamos a Nueva Jersey. La iglesia está creciendo, está llegando la gente. No, hermanos. Como les dije al principio, quería ser justo delante del Señor y fiel, y también fieles a ustedes. A este punto, hermanos, que el Espíritu Santo te hable. Y los que se van a bautizar, que es de los que están acá, si aún sobrevive uno y si aún el Señor le dice: sí, anhelo eso de ti, obedéceme, acérquese conmigo hoy. Y apúntense, porque las únicas personas que yo voy a bautizar son las que están apuntadas hoy. Bueno, como los que están acá han escuchado, si en algún momento en la semana alguien de los que están acá el Señor intriga su corazón, también háblenme, podemos hacer algo. Pero esto para mí era lo más importante que ustedes escucharan. Solamente termino con este leve resumen, muy leve, para que refresquen su mente.
¿Qué es el bautismo y cuál es la forma correcta de hacerse? Es un sacramento, es una ordenanza de parte de Jesucristo. Es un acto de obediencia. Es una confesión pública de nuestra fe, la cual debe de hacerse sumergiéndonos completamente en el agua. ¿Quién es el candidato apropiado para bautizarse? Únicamente aquellos que Dios les ha abierto los ojos y pueden ver su condición de pecador, confesando sus pecados, arrepintiéndose y reconociendo que Jesús es el Salvador de sus vidas, estando dispuestos a dar toda su vida a la obediencia de Dios. ¿Qué representa el bautismo? Representa la muerte del viejo hombre, la nueva vida en Cristo, la esperanza de resurrección, un nuevo nacimiento y el salir del gobierno del maligno. ¿Qué espera Dios de mí después de ser bautizado? Que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas y no en las terrenales y las carnales, esforzándonos día a día en caminar, confiando que Jesús nos ayudará. Y la última pregunta, ¿me puedo volver a bautizar? Esa respuesta solamente te la dará el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por haberme soportado, los amo mucho y me alegro que el Señor pueda hablar a los que ya sabían esto y a los que no. Los amamos, hermanos. Adelante. No tengan temor. No se miren a sí mismos. Miren a Dios. Él los puede cambiar si hay arrepentimiento en sus corazones. Pongámonos de pie, vamos a orar y después vamos a pasar a dar unos anuncios. Gracias, Señor. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos en esta mañana, Señor. Gracias por tus joyas. Gracias, Padre, por hablar a nuestro corazón. Señor, yo sé que tu anhelo, Señor, es que estas verdades estén grabadas en nuestro corazón, Señor. Que no tomemos un acto tan importante a la ligera. Yo sé, Señor, que tú no quieres que algo tan hermoso sea robado en el corazón de tus hijos. Yo te doy gracias, Padre amado, por habernos ayudado a compartir, Señor. Pero te doy más gracias por aquellos que abrieron su corazón, Señor, y fueron sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te suplico que tu Espíritu vaya trabajando, que haya mostrado a aquellas personas que están dispuestos a caminar una vida no de religión, Señor, sino una vida obedeciendo a Jesucristo. Eso no es religión, mi Dios. Te doy gracias, Salvador precioso, y te doy muchas gracias por haber permitido que todos acá hayan escuchado estas palabras. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a ser obedientes a ti. Bajo tu